la mayor familia del Imperio Rombardi. Caminaba del brazo con el símbolo del árbol del mundo. Era el símbolo de la prosperidad eterna, una familia que llegó a lo más alto gracias a una rica historia y un capital impresionante. Los Rombardi eran de los pocos que habían dejado huella en la cultura, en las guerras e incluso en el arte. Sin embargo, los necios herederos dejaron que la riqueza de los Glavarodi se echara a perder, y la propia casa cayó por una elección equivocada. Y al final, la gran familia fue destruida en solo 2 años. El jefe de la casa, el padre de la niña que era una de las herederas, murió demasiado repentinamente. El abuelo había fallecido, siendo el único que reconoció a la niña. Todos los que tenían la más mínima relación con la casa Rombardi habían muerto. Incluso la propia heredera, tratando de mantener la cordura tras muchas muertes, acabó suicidándose. Pero no fue así en todos los mundos paralelos. Y en uno de ellos, la historia estaba a punto de tomar un giro muy diferente. Y esta vez, era la heredera quien iba a cambiar el destino de muchas personas y de su propia casa. Una de las noches oscuras, cerca de la casa de juego, hubo una pequeña disputa entre 2 chicos y una chica pelirroja. Ella intentó convencer a sus oponentes de que no podían dejar tan fácilmente la propiedad de la familia en un lugar tan concurrido y deshonroso. En respuesta a las palabras de la chica, uno de los chicos del grupo la abofeteó en la mejilla y no era la primera vez que lo hacía. El tipo maleducado se preguntaba lo valiente y falta de tacto que era la chica por atreverse a sermonearle. El otro tipo intentaba dominar a su furioso amigo, que se llamaba Adrian, pero el otro no estaba libre de pecado. Se acercó a la pobre chica y le dio otra bofetada en la mejilla, diciéndole que no tenía derecho a reclamar los medios de la familia, de los que quedaba muy poco. Le dijo que no se equivocara, aunque llevaba el mismo apellido que ella. Guy estaba declarando que la inocente muchacha era un linaje impuro y que nunca debería haber formado parte del clan al que él pertenecía. Y era cierto. La chica era, en efecto, ilegítima. Su sangre era diferente de la de los demás portadores del apellido Rombardi. El chico afirmaba que la chica inocente era un linaje ilegítimo y que nunca debería haber formado parte del linaje al que él pertenecía. Y era cierto. La chica era efectivamente ilegítima. Su sangre era diferente a la de otros portadores del apellido Rombardi. El muchacho la agarró por el pelo y le ordenó que siguiera sirviendo y complaciendo en todo, tal y como estaba por el momento. También añadió que si se atrevía a quejarse a su abuelo, no saldría indemne y sería castigada más severamente que ellos. La niña se quedó sola en la penumbra, en medio de una calle vacía. Las mejillas le ardían por los golpes y ni siquiera las lágrimas que corrían por ellas conseguían enfriar el calor. Estaba sola, completamente indefensa y tan miserable que ni siquiera podía contarle a nadie sus problemas. Al final, esta actitud de ahorro y otras cosas llevaron a Dom Rombardi a la decadencia. Primero fue la evasión de impuestos, luego la conspiración, y finalmente Rombardi llegó a ser rechazada hasta por el rey para arrinconar a todos los tribunales. La casa Rombardi no fue por culpa de aquellos a los que les iba a ocurrir tal situación. En el escudo de armas había un árbol del mundo, que era símbolo de prosperidad eterna. Y de hecho, la familia Rombardi al principio de su existencia consiguió ascender al trono al primer rey, lo que le valió su reputación entre el resto de los aristócratas del reino. Por eso se podría decir sin adornos que la historia de los Rombardi era la historia del propio reino. La antigua familia había amasado una inmensa riqueza gracias a su participación en guerras de avance en el arte y la cultura, e incluso había hecho enormes contribuciones a la ciencia. Los Rombardi dejaron su huella en todo el mundo. La familia real, sintiéndose amenazada por los Rombardi, ordenó restringir los poderes de la familia después de que Ron Rombardi asumiera el poder. Sin embargo, Ron inventó inmediatamente el sistema Granta y, sin separar a aristócratas y plebeyos, formó a excelentes especialistas. Estos expertos pasaron a ocupar altos cargos en todos los campos. Como consecuencia, el propio rey anterior anuló la orden que había dado.
Pero en la actualidad, la existencia de la familia Rombardi volvía a estar en entredicho. La chica ilegítima, pero aún así una de las herederas de la familia, era la que más se preocupaba por este problema. No quería que su amado clan cayera en desgracia por culpa de las estúpidas acciones de sus hermanos y hermanas que tanto se habían burlado de ella. Desde el día en que nació, la niña se convirtió inmediatamente en la favorita de muchos de sus antepasados. Era adorada por su padre, su abuelo, incluso todos los sirvientes de la casa la apreciaban. El único inconveniente, que la veían como una amenaza, eran sus hermanos, muy celosos de su encanto y belleza. El padre de la niña era Gunther Rombardi, el tercer hijo del anterior cabeza de familia, pero la madre de la niña, que murió al dar a luz, era plebeya y no fue reconocida como novia oficial, por lo que la niña fue considerada bastarda. A petición del anterior cabeza de familia, el abuelo de la chica, ésta pudo llevar el apellido Rombardi y no negarse nada, viviendo una vida aristocrática plena. Además, la joven heredera sintió desde niña el gran amor de su padre hacia ella, por lo que no tuvo la sensación de crecer en una familia incompleta. Sin embargo, siguió siendo una hija bastarda, y después de que su padre falleciera unos días antes de su 11º cumpleaños, poco a poco se fue olvidando de ella, ya que no había nadie más que se ocupara de ella. Pero la niña no podía mantenerse alejada para siempre, así que cuando cumplió 15 años, empezó a trabajar para los suyos. Su perseverancia se convirtió en su fuerza motriz, y por suerte, sus habilidades también eran bastante buenas. Desde los 18 años ya se ocupaba de la casa y, a los 19, ayudó a su abuelo en sus tareas cuando cayó enfermo. Sin embargo, en el día a día, la muchacha no podía disfrutar de ninguno de los privilegios de los hermanos de su padre, que de ninguna manera querían dejarla en paz. Y mentiría si dijera que no lo estaba pasando mal. Por las mañanas, la niña hablaba con su abuelo, que esta vez estaba terriblemente disgustado por no haber pedido ayuda a su nieta antes. Realmente quería legarle su linaje, pero no podía hacerlo porque la niña era ilegítima. Sin embargo, el abuelo de la niña siempre la consideró miembro de pleno derecho de la enorme familia Rombardi. Por eso, con sus últimas fuerzas, pronunció clara y audiblemente que él, como Gerald Rombardi, proclamaba a la niña heredera legítima, llamándola por el nombre de Frances. Aquellas palabras bastaron para que los ojos de la muchacha derramaran lágrimas. Había puesto tanto empeño en esta casa porque realmente amaba mucho a su boca y por fin podía formar parte legítima de ella. Sin embargo, nada cambió. Frances seguía oprimida por sus parientes, que desde entonces la trataban como a una sirvienta. Esta vez su tío se cernía sobre ella y decía que solo la toleraba por su hermano, el padre de la chica, pero ahora su paciencia se había roto. Más bien le arrojó a los pies un saco lleno de cosas viejas y no deseadas y le ordenó que desapareciera de su vista. Frances no daba crédito a lo que oía. Se inclinó ante su tío y empezó a suplicarle, esto porque realmente quería quedarse con su familia. Las palabras de la chica no impresionaron al tío. Y al final, Frances fue simplemente enviada por la puerta sin siquiera permitírsele ejercer el derecho de herencia que le correspondía como Rombardi. Y en exactamente 2 años, estos débiles habían dejado seca a toda la familia. Pero Frances no iba a soportarlo en vano. Consideraba que su linaje era el grande y hermoso al que había consagrado su juventud. Pero esta vez, la muchacha se sentó en la taberna y se preguntó cómo podría recuperar su nombre y volver a ser miembro de su familia. Enfadada con sus propios pensamientos, Frances golpeó la copa llena contra la mesa. Se dio cuenta de que su familia tenía que apoyar al segundo príncipe. Era cientos de veces más apto para el papel de rey que el primero, que solo pasaba el tiempo apostando y jugando a juegos de amor. El príncipe se llamaba Ferenc Dureli. Era un genio, al que despreciaban por haber nacido de una doncella, pero cuando entró en la academia, enseguida se declaró una personalidad sobresaliente. Ferenc era el mejor alumno en humanidades y en las disciplinas militares de la Real Academia. Su poder político no tenía rival. El parlamento de aristócratas, antiguos seguidores de la reina,
le apoyaba plenamente en todo. Sin embargo, los necios nuevos jefes de la familia Rombardi siguieron al primer príncipe y descendieron a sucias conspiraciones contra el segundo. Ahora que al segundo principio se le había concedido el título de príncipe y heredero, y el rey había caído en coma, sentían plenamente el retroceso de su villanía. Frances salió al exterior. Necesitaba calmarse y entrar en razón, pero también para su ira, y se olvidó de mirar a su alrededor y vio delante de ella una diligencia que venía directa hacia ella. No tuvo tiempo de esquivarla, y el caballo del arnés golpeó a la muchacha con una pezuña justo en la cabeza, rompiéndole el cráneo en astillas. Frances salió al exterior. Necesitaba calmarse y recuperar la cordura, pero también la rabia, y se olvidó de mirar a su alrededor y vio la diligencia delante de ella, que venía directamente hacia ella. No tuvo tiempo de esquivar, y el caballo le golpeó a la chica con una pezuña justo en la cabeza, rompiéndole el cráneo en astillas. Frances murió. En este mundo, la historia de los Rombardi llegó a su fin. Por desgracia, los cabezas de familia no pudieron mantener sus ingresos y el segundo príncipe los destruyó literalmente, dictándoles a todos una sentencia de muerte en la horca. Sin embargo, este no era el único mundo en el que existía la gran familia Rombardi, y eso significaba que su historia continuaba. Frances abrió los ojos. Se encontraba en un despacho literalmente inundado por la luz del sol. Su padre, Ron, estaba sentado a su lado. Escribía unos papeles y de vez en cuando miraba a su hija dormida. Esta vez, sin embargo, algo iba mal. Apartando los ojos, Frances sospechó que algo iba mal. Se había producido una conjugación de esferas que había cambiado el orden de los mundos, por lo que la conciencia de Frances había viajado del mundo en el que había muerto al nuevo. Y eso no era todo. Frances se dio cuenta de que había sido transportada del cuerpo de una niña adulta al cuerpo de una niña cuando solo era una niña. Esta noticia la aterrorizó. Se dio cuenta de que tendría que revivir su infeliz infancia. En ese momento, su único pensamiento en la cabeza era cómo volver atrás en el tiempo. Eso fue lo que finalmente ocurrió. Ahora se dio cuenta de que necesitaba salir de aquí un rato, así que le pidió a su padre que fuera a la otra habitación. Ron sonrió y se ofreció a acompañar a Frances a la salida. Su padre le advirtió que no corriera porque podría caerse y hacerse daño. Frances corrió por las habitaciones, atravesó la biblioteca, la sala de clasificación y finalmente llegó a la habitación de invitados, cuya ubicación recordaba de memoria. En la habitación había un espejo, en el que la niña estaba deseando mirarse para averiguar su edad. La chica no estaba acostumbrada a que su cuerpo estuviera tan débil. Apenas había corrido un par de metros, pero ya jadeaba, y se recordó a sí misma que se había caído y se había ganado una cicatriz de coma cuando tenía 8 años. Y ahora era su marco el que estaba fuera de lugar. Eso significaba que era aún más joven. Frances miró por la ventana, más allá de la cual podía ver los grandes árboles que habían sido talados cuando un hombre llamado Vincent se hizo cargo de la labor. Los plantones de estos árboles habían sido enviados por el primer rey en honor a la finalización de la finca de los Rombardi. Vincent, el hijo mayor de la estirpe, los había talado todos. El tío menor, Lars, se había arrastrado ante Vincent, por lo que no puso objeciones. Francisco se dio cuenta de que todos los herederos de la casa Rombardi eran iguales. Todos eran hipócritas, codiciosos, avariciosos. Solo Ron era tan inteligente que todos en la academia lo envidiaban, pero era demasiado joven y tenía mala salud. En todos los mundos, las cosas habrían sido diferentes si la muerte de Ron no hubiera estado destinada a todas partes. Sin embargo, esta vez, Frances pensaba en serio. Ron moría de una enfermedad antes de cumplir los 11 años. Y la cura para la enfermedad se inventó unos años después, lo que significaba que la niña tenía una oportunidad de salvarlo. En ese caso, Frances tenía la oportunidad de proteger a su padre y salvarle la vida, y con ello cambiar el destino de la casa Rombardi.
Lo primero que había que hacer era impedir que Vincent se convirtiera en el cabeza de familia para que no pudiera arruinarlo todo. La esposa de Vincent, Serana, y la madre adoptiva del primer príncipe, la reina Liana Angenas, eran primas. Por eso Vincent apoyó al primer príncipe. Al optar por no entablar una relación con la familia real en lugar de mirar hacia el futuro, podría haberse dado cuenta de que el primer príncipe no era apto para ser rey. La esposa de Vicente, Serana, y la madre adoptiva del primer príncipe, la reina Liana Angenas, eran primas. Por eso Vicente apoyó al primer príncipe. Al optar por no establecer relaciones con la familia real en lugar de mirar hacia el futuro, podría haberse dado cuenta de que el primer príncipe no era apto para ser rey. Frances recordó las palabras de su abuelo, Gerald, de que podría haber cambiado el destino de la familia si hubiera sido el heredero original. Pero ya era demasiado tarde para cambiar nada, y ahora la chica decidió probar suerte y arreglar la relación con su abuelo. Ahora la chica no quería equivocarse con la elección aparte. El segundo príncipe estaba destinado a convertirse en rey. Sin embargo, si jugaba sobre seguro y se ponía en contacto con el segundo príncipe con antelación, todo podría cambiar drásticamente. Frances se dio cuenta de que si encontraba un uso para todo lo que sabía con muchos años de antelación, podría enmendar todos los errores y convertirse en la señora de su hogar durante muchos años. Pero para ello, primero tenía que ganarse la confianza de Gerald. Pocos minutos después, Frances ya estaba con el bibliotecario de la mansión, que le decía que Gerald había sido convocado por el cabeza de familia y había ido al estudio. El hombre se llamaba Bernard. En el otro mundo, Frances había empezado a trabajar como bibliotecaria después de que Bernard se jubilara por enfermedad. Había oído que en un principio había sido un famoso profesor de la academia, pero que desde entonces se había trasladado a la mansión. Frances se puso de puntillas y le pidió un libro titulado La Dama del Sur. El hombre se preguntó si el señor Gerald se lo había pedido por casualidad. En respuesta, la chica sonrió y dijo que deseaba leerlo en persona. Unos minutos más tarde, la chica ya caminaba hacia el despacho de Gerald. Decidió esperarle hasta que saliera. Hasta entonces, decidió leer el libro que más deseaba leer después de haber sido expulsada del clan. Frances se mordió los codos sabiendo que este libro había estado en el depósito de libros del clan todo este tiempo. Nunca pudo leerlo hasta que murió, así que ahora quería leerlo de principio a fin. Pues bien, en cuanto la muchacha quiso empezar el libro, se le acercaron dos muchachos que en uno de los mundos la habían cacheteado a la salida de una casa de juego. Ellos eran los que la habían desterrado de su propio clan, obligándola a comer migajas de la mesa en las tabernas. Como Vélez era el nieto mayor de Rombardi, tenía nuevas pasiones. Y Adriano, que solo tiraba el dinero de la familia en el juego como si solo le perteneciera a él. Eran unos auténticos cabrones que no se negaban nada, ni siquiera pegar a Frances. Al verlos de pequeños, Frances no pudo evitar reírse, lo que hizo que los dos chicos se sorprendieran y se enfadaran, preguntándole si estaba bien de la cabeza. No se dieron cuenta de quién se reía la sucia y legítima. De repente, la sonrisa se borró de la cara de Frances como una ola. Recordó el apodo hiriente con el que la había llamado su primo porque su madre era una plebeya. Los dos chicos se dieron cuenta de lo pálida que se había puesto la chica e inmediatamente empezaron a burlarse de ella. Por aquel entonces, Frances se asustó mucho de sus primos. Su acoso era demasiado cruel y frecuente para que la niña pudiera soportarlo. Cuando su padre se resintió, Vélez y Lawrence solo le avergonzaron, diciendo que se tomaba las travesuras de los niños demasiado en serio. Frances se acercó a los dos chicos y con rostro serio les preguntó, ¿qué edad tenía en ese momento? Ellos no entendieron la pregunta y con una mueca incomprensible contestaron que la niña solo tenía 7 años. Después de decir esto, Frances señaló con el dedo a Vélez y dijo que él tenía 10 y Adrián 8. La niña les dijo que no deberían haber acosado a su primo y la llamó cabrona. La respuesta de Vélez a esto le enfureció aún más. Se acercó a Frances y le dio un golpe con el brazo, pero al ver que la niña no se inmutaba, aplicó la máxima fuerza y cargó contra su mejilla,
haciendo que Frances cayera al suelo. Pero en cuanto el chico empezó a disfrutar de su triunfo, Frances se puso rápidamente en pie, golpeando con la cabeza justo en la barbilla de Veles. Empezó a golpearle con el libro que estaba a punto de leer, gritándole que no se atreviera a insultarla ni a menospreciarla de ninguna manera. Fue por culpa de Veles y Adrián por lo que Frances sufrió tanto. La golpeaban, la humillaban, la insultaban y empezaron a cuestionar su honor a diario. Amigo, las puertas que daban al estudio se abrieron. El jefe de la casa en funciones, Vincent, salió del estudio e inmediatamente se dio cuenta de la pelea que estaba teniendo lugar en pleno pasillo. Pero el que más se asombró fue Ron, que de inmediato comenzó a llamar a su hija para que lo consolara. Vincent era el más enfadado de todos, pues creía que la hija de Rhonda había atacado a su hijo sin motivo alguno. Los hermanos empezaron a pelearse entre ellos, insultando a los hijos de los demás. Todos se callaron de inmediato y se volvieron hacia el más anciano de la casa. Su expresión era tan seria que hasta asustaba. Geralt empezó a preguntar a todos, uno por uno, qué había pasado realmente. Empezó por Adrian, que estaba muy asustado. Adrian, tartamudeando, empezó a contarlo todo. Dijo que él y su hermano iban caminando por el pasillo y que Frances se había abalanzado sobre ellos de repente. Por supuesto, Frances quiso defenderse de las mentiras de su hermano. Sin embargo, no podía hacer nada. Frances se dio cuenta de la mirada seria que Geralt empezaba a dirigirle. Él se mantuvo neutral por el momento, pues no podía creer que la chica hubiera decidido atacar a dos chicos adultos, a los que además tenía mucho miedo. Después de leer a Frances, Geralt se volvió hacia Adrian y le preguntó si realmente la chica había empezado a pegar a Veles sin motivo. Y luego le gritó el propio Veles que Frances siempre los había odiado a los dos. En respuesta a esas palabras, Geralt se volvió bruscamente y miró con odio al muchacho. Aún con la misma voz áspera pero aterciopelada, Geralt ordenó al muchacho que no se metiera en conversaciones ajenas. El hombre le preguntó por qué seguía sin conocer las normas de la decencia. Tras estas palabras, Veles comenzó a empaparse en lágrimas. Finalmente, le llegó el turno a Frances. Geralt se dirigió a ella y le preguntó si podía contar su versión de lo sucedido. Si la niña no hubiera renacido en el otro mundo, habría evitado la mirada de su abuelo y habría escapado. Pero ahora estaba preparada para muchas cosas. Frances se puso en pie y se alineó frente a Geralt, mirándole a los ojos y diciéndole que era inocente de todo. Inmediatamente, Vincent empezó a arremeter contra ella, pero Geralt lo contuvo rápidamente, ordenándole a él, su hijo, que dejara hablar a la chica. Frances declaró que estaba esperando a su padre en Holly, pero de repente entraron Veles y Adrian y empezaron a reírse de ella, comiéndose a su bastardo. También agregó que Veles la golpeó, haciéndola caer de espaldas. La muchacha vio que una palidez empezaba a recorrer el rostro de su padre, pero ahora solo tenía que revelar cómo la habían tratado en su propia finca y lo podridos que habían estado sus primos desde que era una niña. Geralt enarcó las cejas y le preguntó si Frances había pegado a Veles para variar, pero la mujer negó con la cabeza y dijo que el motivo era que la había llamado no Rombardi, no miembro de la familia. Sí, por supuesto que la madre de Frances nunca había conseguido permiso para comulgar con la casa, pero eso no le impedía ser ella misma un miembro de su familia. Geralt se sorprendió de lo coherente que hablaba Frances. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no lloraba en absoluto, aunque había oído que era muy vulnerable. La niña le contestó que lloraría después de haberle dicho a su abuelo todo lo que quería decirle, y luego se iría a su habitación, donde se entregaría a sus emociones. Todos se sorprendieron de lo mucho que Frances había cambiado durante el día. Ron decidió hacerse cargo de la situación, diciendo que debía marcharse para cuidar de su hija. Pero de pronto la niña se detuvo, pidiéndole a su padre que le diera un segundo. Se precipitó hacia el alféizar de la ventana y se llevó consigo el libro que no había tenido tiempo de terminar. Geralt se alegró de que su nieta fuera tan buena con los libros. La situación por fin se había calmado y todos estaban dispuestos a olvidarse de ella, pero Vincent no podía dejar de estar enfadado.
Le preguntó a su padre si realmente estaba dispuesto a hacer la vista gorda ante el hecho de que Francis hubiera golpeado a su hijo. Pero en respuesta a la reprimenda de su hijo, Gerald lo miró con la misma mirada aguda y le preguntó si estaba dispuesto a argumentar su juicio sobre el asunto. Vincennes cayó de inmediato y, bajando la cabeza, se disculpó. Gerald puso fin a aquello. Ordenó a todos que dejaran de discutir y se fueran a sus habitaciones para calmarse y olvidar la situación. Por supuesto, aún ardía un fuego en el interior de Vincent y no podía dejar de culpar a su hermano, Ron, de lo ocurrido. Pero de repente, Ron llamó a su hermano, preguntándole si se estaba tomando demasiado en serio las bromas infantiles que ya estaban ocurriendo todos los días en la finca. Ante las palabras de Ron, que normalmente se comportaba tranquilamente en el plan, sus hermanos no reaccionaron con debilidad. De hecho, les sorprendió que las dos personas más tranquilas juntas hubieran sido tan valientes hoy. Además, tenían a Gerald de su lado. Unos minutos después, Ron y Frances ya estaban en la prima del médico. El sanador estaba examinando las rodillas de la chica. Se hablaba de que podría quedar una cicatriz. Si las cosas iban como en su vida pasada, Frances tendría una cicatriz en ese lugar durante 8 años. Pero, aún así, no se había roto nada. El médico preguntó a la niña si le dolía algo más. Se señaló el brazo, que mostraba una pequeña abrasión. Cuando Veles la empujó, cayó mal al suelo. El médico examinó el brazo de la niña y dijo que, a juzgar por la estepa que no se hinchaba, no estaba roto, pero que lo más probable era que se tratara de un esguince, así que lo mejor era tener cuidado durante un tiempo. El médico prometió que le daría una pomada especial para quitarle el dolor. Ron agradeció al médico que se preocupara por su hija. Sin embargo, le pidió que saliera de la consulta porque quería hablar a solas con su hija. El médico sonrió y dijo que estaría en el laboratorio si era necesario. Ron se volvió hacia su hija y le preguntó por qué no le había contado enseguida que Veles y Adrián la habían atormentado. Frances notó que había una expresión de preocupación en el rostro de su padre. El color de sus ojos era el mismo que el de los de ella. Finalmente, la niña admitió que sus dos primos le habían dicho que la golpearían más a menudo si se lo contaba a alguien. Después de decir eso, Ron empezó a acalorarse y dijo que intentaría darles una paliza a los dos chicos, pero Frances lo consoló rápidamente diciéndole que hoy había sorprendido mucho a los dos maleducados, así que no le harían más daño. Frances dijo que hasta ahora se había tolerado esa mala actitud, pero ya no más. Se prometió a sí misma que a partir de ahora les pegaría en respuesta a cualquier provocación, y si eso no funcionaba, buscaría la ayuda de los adultos. Ron abrazó a su hija, diciéndole que hoy había hecho lo correcto y que debía seguir haciéndolo si las cosas no mejoraban o incluso empeoraban. Frances abrazó a su padre, ya que había conseguido echarle de menos durante mucho tiempo. Ella le dijo al oído que definitivamente los dos vivirían felices para siempre. Ron sonrió en respuesta y dijo que eso era exactamente lo que sucedería. Ron apenas comprendía el verdadero significado de las palabras de Frances, y era poco probable que alguna vez lo hiciera. Esta vez el padre de la niña no debería haber muerto de forma tan ridícula. Frances quería protegerle a él y a toda la familia Rombardi. Lo primero que Frances debía hacer era abrirle los ojos a su abuelo y conseguir su confesión. Sin embargo, esto era bastante difícil, ya que Vincent era el hijo mayor del cabeza de familia, lo que lo convertía en el heredero. Y solo por eso, tanto dentro como fuera de la casa, mucha gente ya casi lo percibía como el cabeza. Ron vio que su hija dudaba. Le preguntó si el libro era interesante. Frances sonrió, pero la niña no estaba leyendo el libro, sino pensando en su abuelo. No podía confiar las funciones de cabeza de familia a ninguno de sus hijos, así que tiró de sí mismo hasta el final, quedándose finalmente sin fuerzas. Frances necesitaba demostrar sus habilidades a Gerald lo antes posible para evitar que esto volviera a ocurrir. De esa forma podría mantenerlo con vida y ganarse su respeto. Sin embargo, Frances era una hija bastarda y una niña además. Estas debilidades no irían a ninguna parte incluso después de convertirse en sucesora.
A veces la atarían definitivamente y restringirían sus movimientos. Pero la muchacha se dio cuenta de que todos sus problemas serían fácilmente compensados por el mecenazgo del segundo príncipe. Así que, aunque no fuera por salvar a la familia, sin duda tendría que atraer la atención del tipo. Tenía que ayudarle a influir en Rusia y a ganarse la confianza de los que le rodeaban para que pudiera conseguir el título de heredero mucho antes. Si Frances lo conseguía, el futuro rey no daría la espalda a la casa de Rombardi, que le había ayudado durante mucho tiempo. La muchacha comprendió que con el debido esfuerzo podría conseguir que ella y el segundo príncipe se llevaran bien. Tumbada en el sofá, mientras leía un libro, la muchacha se dio cuenta de que ese día, más o menos a la misma hora, iba a fallecer la madre del segundo príncipe. Se decía que había fallecido uno de los días de la estación de lluvias de este año, y la pobre mujer no podía recibir ayuda por culpa de la reina, que deseaba su muerte. Sin embargo, Frances también había oído que el segundo príncipe había hecho pasar por lo mismo a la reina madre cuando se convirtió en rey. Basándose en eso, uno podría pensar que el temperamento del segundo príncipe también era extraordinario. Pero en cualquier caso, ahora mismo, este muchacho debía pasar 24 horas al día solo. Si hubiera sido la voluntad de Frances, ahora habría ido con él, pero para los jóvenes hijos de Rombardi, los viajes fuera de la finca estaban restringidos hasta los 11 años. Sin embargo, esta prohibición no significaba que fuera imposible para Frances salir de la finca. La única excepción a la regla era el permiso del cabeza de familia, por lo que la niña debía buscar el amor de su abuelo lo antes posible. Frances tuvo que aumentar su autoridad en la finca y acudir inmediatamente a su abuelo para pedirle permiso para salir de la finca y darse a conocer al segundo príncipe. De repente, llamaron a la puerta. Ron salió del estudio y vio a un hombre que conocía desde hacía mucho tiempo. Frances también se sorprendió de que un hombre llamado Kieran hubiera hecho una visita a su padre. Kieran Fellet era la mano derecha de Gerald, que pronto iba a llevar los registros de los grupos comerciales de Rombardi. Sin embargo, se desconocía el destino de su visita. Pero, de repente, dio a entender que había venido a ver a Mistress Frances. Unas horas más tarde, Kieran se encontraba en el despacho de Gerald. Estaban charlando sobre el libro que Frances le había llevado a leer. Gerald no entendía qué le interesaba exactamente a Kieran para elegir el libro. Resultó que el libro, La Dama del Sur, era un manual especializado en investigación de precisión. Kieran añadió que no era el tipo de libro que leería Lady Frances, ya que no tenía ni 10 años. Probablemente solo le gustaba la cubierta de un intenso color verde. El muchacho pensó que había muchas probabilidades de que la niña hubiera elegido ese libro porque lo había confundido con una colección de cuentos de hadas. Gerald escribió algo en el libro de su despacho, pero no olvidó escuchar a su consejero. Dijo que con un niño normal probablemente sería así. Sin embargo, Frances le parecía extraordinaria. El anciano dijo que había llamado expresamente a Kieran para que viera por sí mismo lo extraordinaria que era Frances. Gerald añadió que, a partir de ahora, Frances también asistiría a la academia como los demás niños. A Kieran no le gustó mucho esa idea. Repitió que Frances era muy pequeña. Era difícil que los niños de esa edad se quedaran quietos. Pero Gerald reiteró sus palabras de que Frances era una niña fuera de lo común. Gerald añadió que la madre de Frances era nómada. La mujer era increíblemente hermosa, pero esa era su única ventaja. El anciano no iba a ocultar que no estaba especialmente interesado en su nieta por eso, pero eso había cambiado a partir de hoy. Kieran asintió. Dijo que realizaría una especie de examen para averiguar el nivel exacto de conocimientos e inteligencia de Frances. Y si los resultados no cumplían con las expectativas, entonces ni siquiera el jefe del clan podría obligarlo a dejar entrar a la niña a clase, aunque fuera a través de una orden, ya que podría interferir con el ambiente de aprendizaje. Al llegar al despacho de Ron, Kieran saludó a la chica. Esta hizo una reverencia y dijo que era un placer conocerle llamándole señor. La perfección de esta reverencia encantó al hombre. Ahora empezaba a dudar de sus prejuicios sobre la inteligencia de Frances.
Para justificarse un poco, Frances dijo que había leído sobre las normas de saludo en un libro llamado Lecciones de Rombardi. Parecía un sencillo sistema de instrucción y educación en casa, pero en realidad era la primera etapa de una evaluación a sangre fría. En primer lugar, independientemente de la edad, solo los niños que estaban preparados para las lecciones tenían derecho a participar en la instrucción. Por ello, en función de la edad de preparación, se determinaba el nivel de los niños. Además, la edad de finalización de las lecciones también era indefinida. La notificación de que ya no se podía asistir a las lecciones suponía, en ocasiones, la retirada de este derecho. Además, la nota obtenida en cada lección también se comunicaba al jefe del clan. El propio jefe del clan era lo mejor de lo mejor. Examinaba todo lo que los niños decían y hacían. En su vida anterior, Frances no había podido acceder a estas lecciones hasta los 10 años, pero ahora iba a hacer las cosas de otra manera. Kieran dijo que si a Frances no le importaba, le gustaría hacerle un par de preguntas que debería responder con calma. Dijo que había oído que la niña había tomado prestado personalmente el libro que estaba leyendo en ese momento. La chica recordó que su abuelo le había hecho la misma pregunta. Él también le había prestado atención. A la pregunta de Kieran, Frances respondió que llevaba leyéndolo desde ayer. Inmediatamente, la chica le contó al chico todo el argumento del libro y el nombre de su autor, para que no tuviera ninguna duda de que llevaba el libro de un lado a otro como si fuera un juguete. Frances se dio cuenta de que había muchas cosas en este libro que resultaban aburridas incluso para el lector medio. La chica, para no destacar mucho, preguntó a Kieran si había venido a llevarse el libro para leerlo. Kieran asintió y dijo que ya había leído el libro hacía mucho tiempo, así que no lo necesitaba. Sin embargo, decidió no negarse el placer de hacerle a la chica algunas preguntas más sobre el argumento del libro. Pero en cuanto hizo la primera pregunta, Frances también le corrigió. El chico no creyó las palabras de la chica e inmediatamente le arrebató el libro para cerciorarse de su error. Pensaba que había leído el libro, pero resultó que solo lo había hecho superficialmente. Una vez seguro de que se había equivocado, Kieran devolvió el libro a la chica y con una sonrisa tensa en el rostro, le dijo que podía asistir a clase a partir del próximo sábado, añadiendo que Frances tendría problemas para seguir el ritmo al principio. Todo porque tenía que incorporarse a un grupo que ya participaba activamente. Al ver lo positiva que era su hija, Ron literalmente resplandeció de felicidad. Kieran respondió a la alegría de la chica diciendo que le alegraría mucho verla en la clase que se celebraría la semana que viene. De hecho, Kieran pensaba que el puesto de oficial de formación no parecía muy prometedor y había pensado en dejar el trabajo, pero después de conocer a Frances, pensó en quedarse un tiempo más. Ron se reuniría con Frances por la mañana con una cesta en las manos, llena de los pasteles y galletas favoritos de la chica. Sugirió que fueran de picnic, pues hacía mucho tiempo que no salían los dos a la finca, sobre todo porque hacía un tiempo estupendo. Frances sonrió en respuesta. Se dio cuenta de que era la forma que tenía su padre de morder el anzuelo, temiendo que no quisiera ir al hospital. A veces su padre la hacía sentir tan bien que estaba dispuesta a abrazarlo hasta la muerte. En unos instantes, Ron y Frances ya estaban en la consulta del médico. El hombre tenía algo de tiempo libre y estaba dando consejos a su nuevo alumno, que se llamaba Espen. Por alguna razón, Frances no le quitó los ojos de encima a la chica y corrió hacia ella, diciéndole que quería ser ella quien la tratara. El médico sonrió en respuesta, diciendo que Espen debía de estar profundamente enamorado de la joven ama. El hombre añadió que su alumna era muy capaz, así que Ron podía tomárselo con calma. Frances se dio cuenta de que Espen era un especialista que más tarde crearía un medicamento muy importante que podría curar a Ron de una grave enfermedad en el futuro. Así que la niña iba a ponerse en contacto con el aprendiz de médico de antemano. La niña notó que las manos del aprendiz temblaban ligeramente. Estaba preocupada. Decidiendo calmar un poco a la niña, Frances le preguntó si realmente se llamaba Espen, diciendo que era un nombre muy bonito. La niña añadió que ella misma se llamaba Frances, su padre se llamaba Ron.
Frances preguntó a la chica qué había aprendido exactamente del doctor. Espen respondió que le interesaba la botánica médica porque ella también quería ser médico, aunque estaba muy lejos de ello. Terminó su examen y dijo que la hinchazón casi había bajado, por lo que era posible cambiar el medicamento. Su profesora la elogió y dijo que ya era posible traer el extracto de hierbas para acabar con el dolor. Espen de la despensa trajo un frasco entero de algún líquido verde que Frances tuvo que beber completamente. Y después de eso, todo el tumor debería desaparecer inmediatamente. Por supuesto, la chica no quería bebérselo todo. Frances se dirigió a su padre, pero éste la animó con galletas, diciéndole que se aseguraría de darle más cuando hiciera todo lo que Espen le dijera. La niña se dio cuenta de que no tenía otra opción, así que cerró los ojos y se lo tragó todo de golpe. Bebiendo todo el vil contenido de la botella de un trago, Frances les dio una palmada en el hígado al doctor y a Espen, agradeciéndoles que la hubieran curado. Ron cogió a su hija en brazos y dijo que ya era hora de que fueran al picnic. Frances le hizo un gesto con la mano a Espen, contenta de haber conocido a aquella chica. Quería acercarse aún más a ella la próxima vez. Mientras Ron llevaba a su hija en brazos, Frances se dio cuenta de que por aquel entonces había ocurrido algo más en la mansión que dejó un recuerdo bastante vívido en su mente. Algún tiempo después, Gerald hablaba con Kieran, preguntándole cómo le había ido a su nieta en sus tareas. Gerald, sorbiendo su té, enarcó las cejas, diciendo que por el momento su evaluación también le parecía escasa, pero Kieran le consoló, diciendo que aún tenía más que añadir. Dijo Guy mientras terminaba el examen. Sondeó un poco a los sirvientes del séquito del señor Ron, pero nadie se había dado cuenta del genio del ama. Así quiso decir Kieran, sugiriendo que Mistress Frances había estado ocultando sus habilidades todo el tiempo. Gerald dijo que estaba claro para cualquiera que Ron carecía de influencia y habilidad. Pero, ¿tan mal estaba el ambiente que la niña tuvo que ocultar sus habilidades? Sin embargo, Kieran le dijo que la niña aún tenía tiempo de sobra. No tenía por dónde precipitarse. Gerald dijo que deberían haber observado primero. Sin embargo, después de un tiempo, Kieran tendría que informarle personalmente del resultado de las lecciones. El muchacho asintió y dijo que no hablaran demasiado, aunque ya era hora de que los dos se dieran prisa en sus recados. De repente, Vincent llamó a la puerta, apresurándose a decir a su padre que los hombres del grupo comercial de Durack habían llegado a la mansión. Kieran preguntó a los representantes acerca de la empresa si realmente iba a vender textiles en la capital, que solo se comercializaban en el Distrito Este. También se preguntó si la empresa comercial Durack no podría realmente hacerse cargo de tales actividades comerciales y preocupó a la casa de Rombardi al respecto. Vincent preguntó a su padre si era cierto que la idea de una empresa comercial le parecía brillante. El miembro de la compañía añadió que Gerald no podía preocuparse por pagar la deuda de la empresa, ya que él mismo era el jefe de la compañía, que de ningún modo iba a defraudar la confianza de una casa noble. Kieran se dio cuenta de que, en otras palabras, los Rombardi se harían cargo del dinero y las molestias, y la empresa comercial solo recogería los frutos. Además, si la empresa fracasaba, los nobles cargarían con las consecuencias. El muchacho se dio cuenta de que Gerald no podía aceptar una propuesta tan terrible. Sin embargo, Gerald dio unos golpecitos con los dedos en su silla y dijo que le confiaba el trabajo a Vincent, así que tenía que hacer todo lo posible para tener éxito. Por supuesto, el heredero fuerte se alegró de ello, diciendo que su padre podía contar con él. Pero justo cuando Vincent y el jefe de la campaña comercial estaban a punto de salir de la oficina, Kieran les llamó, diciendo que primero debían repasar las mercancías y luego discutir el importe del trato. Todo debía hacerse secuencialmente, ya que era imposible acordar nada sin conocer las mercancías a tratar. El jefe de la campaña comercial se puso nervioso, pero Vincent lo calmó rápidamente diciéndole que Kieran no era más que un empleado al que no tenían que prestar atención. Vincent estaba furioso, porque un simple asistente se atreviera a interferir. Al heredero no le importaba cuánto dinero le reportaría este caso. El ahorro siempre iba de la mano del poder.
A Vincent le atraía el sueño de estar a la altura de la realeza y poseer una vasta fortuna alimentada por un inmenso poder. Sin embargo, a Geralt le gustó la idea. El anciano se volvió hacia el jefe de la campaña comercial y le preguntó por qué se había puesto tan nervioso. El dueño de la empresa dijo que acababa de preparar unas copias y que había dejado algunos tejidos en el almacén de la capital. Prometió traerlos otro día. Vincent empezó inmediatamente a disculparse ante el hombre por haber tenido semejante incidente. Pero el hombre respondió que, puesto que era el deseo del jefe del clan, estaba obligado a cumplir su petición. Kieran inclinó la cabeza. No entendía hasta cuándo Vincent iba a lamerle las botas a un hombre que había venido a pedir dinero y recursos prestados a la noble familia. No entendía cómo el noble e inteligente Geralt había criado a un hijo tan holgazán. El muchacho empezó inmediatamente a persuadir a Geralt para que cambiara de opinión sobre este trato. Pero el jefe del clan le interrumpió de inmediato para preguntarle si el muchacho habría dudado tanto sobre esta oferta si se la hubiera ofrecido Chantarelle, la hija de Geralt. Kieran dijo que Chantarelle nunca habría sugerido algo tan insensato. Geralt se rascó la cabeza y dijo que ella sí, pero que el juego podía haber valido su vela. El problema en la familia Rombardi era el mismo. Un hijo siempre exageraba, a otro no le importaba nada, y un tercero era demasiado débil de voluntad para hacer algo al respecto. Y eso era exactamente lo que era Ron. De todos los herederos de la casa Rombardi, Chantarelle era la mejor candidata, pero tenía un pero. Geralt no confiaba en absoluto en su marido. El problema en la familia Rombardi era el mismo. Un hijo siempre exageraba, a otro no le importaba nada, y el tercero era demasiado débil de voluntad para hacer algo al respecto, y Ron era precisamente eso. De todos los herederos de la casa Rombardi, Chantarelle era el mejor candidato, pero había un pero en ella. Geralt no se fiaba en absoluto de su marido. Geralt decía que a Chantarelle le iba bien, por lo que solo miraba por ella. En la casa Rombardi había un único principio. El cabeza de familia no interfería en la batalla de los herederos. Esto permitía la mayor objetividad. Así que Geralt decidió organizar otra prueba para sus hijos. Pero Kieran le preguntó si se había olvidado de Frances, en quien había depositado recientemente grandes esperanzas. El jefe de la casa dijo que la muchacha era sin duda inteligente, pero que aún sabía muy poco de sus capacidades innatas. Además, era extremadamente joven, y Geralt solo tenía que observarla. Las palabras de Geralt significaban que el periodo de prueba de Frances acababa de comenzar, y en ese tiempo tenía que rendir al máximo y demostrar que estaba preparada para convertirse en heredera de toda una casa. En ese momento, Frances estaba de pie frente a una puerta que daba a una habitación. En esta habitación se sentaban un montón de niños que tenían la edad de Frances. Por supuesto, la mayoría de los niños eran hostiles a ella. Entre ellos estaban Veles, Meiron y Kiliu y Lauren. Se trataba de una sala de estudio, por lo que Veles preguntó inmediatamente a la niña en tono grosero qué hacía aquí. Ella respondió que iba a estudiar a partir de hoy, ya que su abuelo le había dado permiso. Veles inmediatamente la acusó de mentir, pero Frances ni siquiera intentó resistirse, ya que pensó que no tenía sentido malgastar sus nervios con una niña pequeña. Lo primero que tenía que hacer era encontrar un sitio donde sentarse. Frances fue abordada inmediatamente por los dos gemelos, preguntándole si realmente había luchado contra Veles y había ganado al final. Por supuesto, viendo toda la situación, al chico no le hizo ninguna gracia y empezó a poner excusas de que no había sido así en absoluto. Frances no entendía por qué le eran tan favorables, porque en el otro mundo la odiaban y escupían en su dirección. Miró alrededor de la sala y dijo que todos debían sentarse inmediatamente, ya que la lección estaba a punto de comenzar. Frances se alegró de que la lección hubiera empezado sin problemas. Sin embargo, no entendía por qué los dos gemelos estaban pegados a sus costados. Eran los hijos de Chantarelle, la misteriosa tía de la niña. En otros mundos, los gemelos no tenían ningún interés en Frances y ni siquiera le prestaban atención. Es más,
Cuando Frances estaba siendo golpeada por Veres y Adrian, ni siquiera le lanzaban una mirada, ignorándola por completo y mirándolo todo con los dedos. Kieran comenzó la lección diciendo que hoy aprenderían el concepto básico de los negocios. Añadió que cuando se trataba de negocios, lo primero que había que hacer era definir el propósito por el que existían y en qué se apoyaban. Las lecciones no difirieron mucho de las expectativas de Frances. Estaba completamente absorta en la historia del negocio y en los relatos de Kieran. También aprovechaba cada minuto para echar un vistazo a los alumnos de la clase. Los gemelos no apartaban los ojos de la chica y Velez roncaba, sin escuchar a la profesora en absoluto. Frances pensó que cada vez que Velez se hacía el ignorante, ella pensaba que estaba escuchando en las lecciones de Rombardi y ese lugar. Sin embargo, no esperaba que fuera tan cierto. Solo le sorprendió que el profesor oyera perfectamente cómo roncaba uno de sus alumnos. Sin embargo, no hizo nada al respecto. Pero, de repente, la chica se dio cuenta de que el profesor solo sonreía. No castigaba a nadie, no intentaba mantener la disciplina y no trataba de interesar a sus alumnos en nada. Sin embargo, después de la lección, solía informar de todo al jefe del clan. Así que Frances, aunque a sus compañeros no les importaran las lecciones, tenía que rendir bien. Finalmente, una vez terminado su discurso, Kieran puso punto final. Dijo que este era el final de la lección de hoy y dio a sus alumnos una tarea especial para casa. Tras estas palabras, el profesor se hizo a un lado, señalando con el dedo el tronco del árbol de la vida. Sus pequeños alumnos tenían que vender este tronco por cualquier medio y cobrar por ello. Esa era la tarea. Kieran añadió que cada alumno podía venderlo de la forma que quisiera. Podía cortarlo o apuñalarlo si era necesario, incluso quemarlo. Daba igual. Lo único prohibido, sin embargo, era usar el estatus para forzar una compra. La persona que lo necesitaba era la persona que lo necesitaba. Una chica llamada Lauren levantó la mano y preguntó si el tronco era el único. Pero Kieran contestó que cada pieza ya había sido entregada en su habitación. Frances no podía creer que aquella dulce niña hubiera salido del mismo vientre que Velez, que se negaba a participar en los deberes. El muchacho dijo que un trabajo en el que el aristócrata tocaba personalmente el dinero era una vulgaridad. Añadió que alguna venta de la cosa podía asignarse a los que estaban por debajo de él, y que él mismo no debía hacer tal cosa. Velez soportaba terriblemente a Francisco. Su madre le había adoctrinado seriamente con el modelo de pensamiento de un noble. Sin embargo, la dependencia del dinero era desfavorable para un aristócrata. A estas alturas, todo aristócrata no podía conseguir nada sin dinero. En respuesta a las palabras del muchacho, Kieran sonrió y dijo que no había nada que pudiera hacerse en tal caso. En ese caso, habría que dar a Velez una calificación insatisfactoria por esta tarea. El chico se puso furioso de inmediato, pero el profesor le dijo que no había más remedio. La tarea en curso consistía en vender los objetos y cobrar. Y como el chico dijo que no lo haría, por lo tanto su nota era más baja de lo esperado. El chico se enfadó aún más y le gritó al profesor que cambiara la tarea porque era demasiado ridícula. Kieran añadió que aquel alumno que consiguiera el dinero por vender el árbol y ganara la cantidad más alta recibiría una recompensa aparte de él. Así que cada uno de los alumnos tenía que esforzarse al máximo. Velez fue tan maleducado que salió del despacho dando un sonoro portazo tras de sí. Frances ni siquiera entendía cómo los adultos podían tener tales expectativas en este chico maleducado. Sin embargo, a la chica no le importaba él ahora. Necesitaba concentrarse en su tarea y obtener su recompensa, ganándose así un nombre. La tarea de Kieran parecía sencilla, pero cuando se pensaba en ello, no lo era tanto. Frances no entendía a quién podría servirle un tronco de madera que, de todos modos, no valdría más que unos peniques. En consecuencia, había que hacer algo con él para aumentar su valor. Desde una vajilla rudimentaria y muebles de juguete hasta un marco tallado, Frances tenía que hacer algo con el tronco que tuviera gran demanda. No debía costar mucho esfuerzo para que sobrara energía para vender.
La muchacha sabía que el árbol de la vida se utilizaba en muchos sitios, pero era un material barato y nada raro. Y Frances no sabía nada de carpintería. Además, no tenía por qué utilizar la ayuda de otra persona, porque al ayudante también había que pagarle dinero. Si todo salía mal, el coste de la mercancía sería superior a su precio de venta, por lo que Frances no solo no ganaría dinero, sino que además sufriría pérdidas. De repente, a la chica se le ocurrió una idea. Se acercó a Keiran y le dio las gracias por la lección de hoy. Después, la chica se dio la vuelta y dijo que se esforzaría mucho con los deberes. Keiran se dio cuenta de que, a juzgar por la animada expresión de Frances, ya había encontrado una solución. La niña le hizo anticiparse a la siguiente lección. Se dio cuenta de que la persona que podría ofrecer el mejor precio era un miembro de la familia. De repente, Frances irrumpió en la habitación de su padre. Ron la abrazó, feliz de que hoy fuera su primera lección. Empezó a colmarla de preguntas sobre cómo había ido su primera lección y si había estado escuchando atentamente. La niña contestó rápidamente a todas las preguntas y le preguntó a su papá si estaba ocupado en ese momento. Él respondió que estaba relativamente libre. Dijo que si la niña necesitaba algo, él lo haría con mucho gusto. Frances le tiró de la manga y le dijo que tenía algo que pedirle a su padre. Le pidió que le dibujara algo. Frances le pidió a su padre que le dibujara a su abuela. Ron se sorprendió un poco y le dijo que había retratos de ella colgados por toda la finca. Pero la niña le contestó que en esos retratos la ropa de su abuela era demasiado lujosa y su rostro demasiado severo. La niña dijo que realmente quería ver a su abuela, la madre de su padre, sonriendo tranquilamente. Quería verla tal y como la recordaban los miembros vivos de la familia Rombardi. Ron dudó un poco. La última vez que había visto a su madre había sido hacía mucho tiempo, por lo que no recordaba muy bien su rostro. Su madre era una persona muy sensible y esta cualidad era perfectamente visible en su rostro. Así que en pocos minutos consiguió dibujar un retrato de su madre que resultó increíblemente hermoso. Llevándose el dibujo, Frances dijo que se iba a jugar fuera y que volvería pronto. Ron quiso detenerla y advertirle de algo, pero solo le dijo que tuviera cuidado de no caerse por el camino. Cuando llegó al pequeño pueblo que había detrás de la finca de los Rombardi, decidió buscar un capataz contratado. Estos artesanos, a diferencia de los que residían permanentemente en la mansión y disponían de habitaciones, vivían más lejos y fabricaban objetos a medida para los miembros de la casa. En pocas palabras, el pueblo había sido creado por los propios Rombardi para sus artesanos y sus familias. En general, los habitantes no eran pobres y aunque vivían solo del hierro, siempre estaban satisfechos con su oficio. De repente, Frances notó un pequeño arañazo en el brazo. Se dio cuenta de que si se infectaba, su padre se preocuparía aún más. Así que tuvo que lavarse las manos antes de buscar al artesano. Encontró un pequeño pozo y miró dentro, sorprendida por lo profundo que era. Cuando buscó el agua, estuvo a punto de caerse dentro. La cogió un chico que le preguntó si sus padres le habían enseñado a no jugar cerca del pozo. De repente, Frances se puso pálida. El chico que la salvó era Alfred Jean. Alfred Jean era un escultor genial cuyo talento fue reconocido bastante tarde, hasta los 30 años. Alfred estaba muy agradecido a Rombardi, que, aunque tardíamente, vio en él un gran talento. Alfred Jean fue el maestro que dedicó a la familia Rombardi su primera creación, llamada el Árbol del Mundo. La gente que la vio se maravilló de que aquella belleza fuera obra de un solo hombre. La escultura era tan hábil y grande que dejaba a todos sin aliento. Utilizando los talleres de docenas de árboles, Alfred creó una obra maestra de obras maestras, la encarnación de la cresta del árbol del mundo, el símbolo Lombardi. Con esta única pieza, Alfred se hizo instantáneamente famoso en todo el reino. Ahora, el joven Alfred cogió en brazos a la pequeña Frances y le dijo que procurara no ser demasiado traviesa y que jugara a algo más seguro. La niña dio las gracias al niño y éste le respondió con cara de sorpresa que era la primera vez que la veía.
Frances confirmó que era la primera vez que el chico la veía y se presentó como Frances. Finalmente, al notar el cabello y la piel limpia de Frances, con ropa bonita de pies a cabeza, el chico hizo una reverencia al verla como miembro de la casa Rombardi. Frances le dedicó la misma sonrisa y le dijo que no hacía falta que se disculpara. Dijo que en realidad había sido un error suyo no haberse presentado antes. Le preguntó si le habían llamado Alfred sin querer. El chico asintió inseguro y le preguntó cómo lo sabía. La chica le contestó que alguien le había susurrado que hacía bonitas esculturas. El chico tartamudeó y dijo que se limitaba a tallar juguetes de madera para niños y luego los vendía. Frances dijo que si al chico le pagaban por sus creaciones, entonces ya era un maestro y sus creaciones bien valían el dinero. Así que añadió que tenía una petición para él. Le pidió que le hiciera un busto basado en una foto, concretamente en un dibujo de su abuela. El hombre admitió que seguía teniendo problemas para hacer retratos y bustos, pero, como prueba, aceptó ceder ante la niña. Rivalizó que una vez, hace mucho tiempo, había hecho bustos de miembros de su familia, pero ahora la niña tenía que preguntarle al chico cuánto tiempo le llevaría el trabajo. El profesor daba a todos los alumnos poco más de una semana, y si Alfred no lo hacía en ese tiempo, Frances suspendería. Y así no se ganaría el respeto en la finca. El chico dijo que tenía el fin de semana libre a partir de mañana, por lo que podría hacer el trabajo en unos 4 días. Frances estaba muy emocionada y dijo que estaría deseando ver al chico terminar. Frances le entrega la hoja con la foto de su abuela. Le dijo que contaba mucho con él, ya que el trabajo que iba a ser un regalo. Además, la chica añadió que pagaría bien a Alfred por su trabajo, pero Alfred se apresuró a hacer un gesto con la cabeza, diciendo que no necesitaba el pago. Pero Frances se lo propuso, diciendo que el muchacho era diligente en perfeccionar su habilidad, especialmente porque cualquier trabajo tenía que ser pagado. Frances dijo que, como era de la casa de Rombardi, estaba orgullosa de seguir los principios de un trato justo. Por lo tanto, Alfred tenía que aceptar el pago como correspondía. El muchacho dijo que en ese caso haría todo lo posible para que el trabajo complaciera a la joven ama. Pero la muchacha añadió también que el tronco que el muchacho tendría que utilizar como materia prima tendría que cargarlo él mismo, pues era demasiado pesado para la pequeña Frances. Al día siguiente, Frances soportó de nuevo a las 2 gemelas, que no le daban descanso. Día y noche le pedían que jugara al escondite, a pillar, a cualquier juego que le gustara a Frances. Sin embargo, la niña se negaba una y otra vez, diciendo que estaba muy ocupada. Finalmente, la paciencia de Frances se agotó. Dijo que si las gemelas seguían comportándose así, no volvería a jugar con ellas. Puso el dedo meñique hacia adelante y dijo que esa sería su promesa. De momento estaba ocupada, pero más tarde, cuando estuviera libre, jugaría con sus primos. Finalmente, tras la promesa, los gemelos se bajaron de la espalda de la niña. Se dio cuenta de que volverían mañana de todos modos y seguirían dándole la lata con más preguntas sin sentido. A la niña le parecía extraño. No entendía por qué empezaban a acudir a ella tan a menudo. En otro mundo, las gemelas no se fijaban en Frances para nada. Además, después del divorcio de Chantarelle se habían quedado con su padre y cuando se reconstruyó el castillo de Schultz, se habían comportado como si no tuvieran nada que ver con Rombardi. Frances pensó en su vida pasada del último mundo y no entendía por qué su tía Chantarelle se había divorciado de su marido, el rey Schultz, ya que él la amaba con locura. Incluso había renunciado a su castillo por ella. Pero las cavilaciones de la niña fueron interrumpidas por Ron, que irrumpió en la habitación, encantado de ver a su hija. Ron tenía prisa por presumir de que había terminado su nuevo libro. Frances empezó inmediatamente a preguntarle de qué trataba exactamente. Su padre empezó a decirle que era algo que seguro que le iba a gustar a su hija. Le propuso dulcemente que lo leyeran juntos. La niña aceptó encantada. Ron ya había escrito docenas de libros en otros mundos. Había abandonado la academia y en realidad no había estudiado mucho,
pero se las había arreglado para escribir un montón de obras que habían ido a parar al polvo en las estanterías de la mansión. Sin embargo, Ron parecía feliz, fuera cual fuera el resultado final. Mientras Frances leía la nueva obra de su padre, él esperaba con impaciencia el día en que elegiría un vestido para el baile de debutantes de Frances, su muy querida hija. Ron confesó que quería terminar el libro para cuando Frances empezara a llevar un vestido de adulta. Su obra no brillaba por la profundidad del texto, pero con la ayuda del libro, la niña podía aprender qué estilos eran populares en el reino de generación en generación, porque la moda tendía a volver. Normalmente, de los vestidos de las debutantes se encargaba su madre, pero ahora se comprometía a hacerlo lo mejor posible, así que Frances no tenía que preocuparse por eso. En un mundo diferente, Frances nunca llegó al baile de debutantes. Tras la muerte de su padre, dejó de existir para todos. Nadie pensó siquiera en enviarle una invitación. Se concentró en sus propias responsabilidades y no le importó debutar en sociedad. Cuando Frances pudo alcanzar alguna posición en la familia, los lugares que la unían a su padre hacía tiempo que se habían reordenado. Y para entonces, ya no tenía ninguno de sus libros entre manos. Tal vez en otro mundo, Ron le había escrito a Frances el mismo libro, soñando con el día en que él estaría siempre limpiando y vistiendo. Ahora que los dos estaban vivos, Frances se volvió hacia él y le dijo que se asegurara de elegir un vestido para ella. Y tras estas palabras le abrazó con mucho cariño. Ron sonrió y le dijo que los dos se asegurarían de abrir el libro de vestidos de par en par y juntos lo mirarían todo detenidamente y elegirían. Frances deseaba con todo su corazón que en este mundo Ron la viera en el baile con el vestido que había elegido. Quería cogerle de la mano y entrar en el salón de baile, y luego bailar con él al son de una agradable música victoriana. Al oír el tintineo de las cerraduras de los caballos en el camino exterior, Frances también sugirió a su padre que diera un paseo por el jardín de inmediato. A este le sorprendió un poco la brusquedad, pero se alegró de que su hija estuviera tan entusiasmada con el tiempo soleado. Frances corrió hacia el jardín, Ron intentando persuadirla para que corriera más despacio. Pero para Frances, por fin había llegado el momento de preparar un terreno sólido para su padre. Al mismo tiempo, Kieran estaba probando los tejidos y preguntó de qué materia prima estaban hechos. El jefe de la empresa respondió de inmediato que fabricaban la tela con largos tallos de cromo. Era una materia prima que se utilizaba tradicionalmente en las zonas orientales del reino. El diálogo fue observado entonces por Vincent, que no dejaba de preguntar a Kieran por qué pretendía ser un experto en todo, ya que en realidad no sabía nada sobre la fabricación de tejidos. Gerald también estaba presente en la inspección textil. Dijo que la falta de conocimientos de Kieran era natural. Aunque el croy era una materia prima tradicional, solo se utilizaba en las regiones orientales. Poca gente conocía este material. De hecho, esta empresa comercial era bastante estúpida y fabricaba cosas inservibles. Esta empresa solo tenía como objetivo sobornar a la reina. Era de aficionados, pero sería suficiente para la reina. Vincent temblaba de expectación. Realmente creía que por mucho éxito que tuviera la empresa, le ayudaría a acercarse a la reina. Pero si fracasaba, Vincent no solo perdería dinero, sino que provocaría la ira de la reina y se arriesgaba a una grave deshonra a los ojos de su familia. Finalmente, el encantado Vincent quiso interrumpir a Gerald y contarle la verdad sobre la empresa, pero fueron interrumpidos por Frances, que se sorprendió infantilmente de la cantidad de tela que había en las cajas. Gerald se alegró de la llegada de su nieta. Frances se lanzó inmediatamente a los brazos de su abuelo. Vincent, sin embargo, le dijo a regañadientes que los adultos estaban trabajando en ese momento, por lo que debería haber ido a jugar en la otra dirección inmediatamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Gerald. Le preguntó a la niña si realmente había acudido a su voz. Frances resplandeció de alegría y dijo que su padre y yo estábamos paseando por el patio y que ella también había oído la voz del maestro. Gerald cogió a su nieta en brazos y la acercó a la tela, diciendo que era un material hecho de una hierba llamada croy.
Añadió que él y su tío estaban pensando si podrían ganar dinero vendiéndola. Por supuesto, Frances sabía que nadie podía ganar nada con una empresa que era un fracaso total. Ni siquiera sabía nada de las características y ventajas de la tela. Al final, se verían obligados a renunciar a todo, como si no tuvieran otra cosa a la que dedicar su dinero y su dinero. Al final, Rombardi tuvo que hacer frente durante mucho tiempo a las pérdidas que habían sufrido y durante un tiempo a las burlas de los mercaderes. Incluso Gerald, a pesar de su inteligencia, fue objeto de algunas burlas. Sin embargo, nadie escucharía a Frances de niña, aunque contara todos los lados problemáticos del caso. Por lo tanto, esta tenía que ser interpretada por su padre, que realmente sabía de telas. En cuanto Ron se puso en contacto con su hija, esta empezó inmediatamente a alardear ante él de que Gerald iba a vender toda esa tela. Ron se disculpó inmediatamente ante su familia y le dijo a su hija que deberían haberse marchado. Pero Frances no se iba a ir. Le dijo a su padre que la tela estaba hecha de una hierba llamada Croy y le preguntó infantilmente cómo se podía hacer tela con una hierba. Ron se interesó de inmediato. Era la primera vez que veía una tela hecha con Croy y, tras palparla, le pareció áspera. Se disculpó diciendo que solo tenía curiosidad por ver cosas de la vida sobre las que antes solo había leído en los libros. Y enseguida empezó a llevarse a su hija aparte. Y ante esto, la niña empezó a darse cuenta de que su ingenioso plan empezaba a desmoronarse poco a poco. Pero de repente Ron fue llamado por su padre, Gerald. Le pidió que le contara más cosas sobre la tela. Ron se avergonzó de inmediato y dijo que él mismo no sabía mucho, pero añadió que el Croy se usaba comúnmente en ciertas regiones del reino desde hacía unos 100 años. El tipo añadió que era bastante fácil producir de este material, ya que era bastante abundante, por lo que los plebeyos estaban encantados de adquirirlo. Y tras decir eso, el jefe de la empresa se estremeció de inmediato en cuanto escuchó que este tipo de tela era adquirida por plebeyos. Ron confirmó sus palabras diciendo que la tela era áspera y tosca, por lo que no era adecuada para los atuendos de los nobles. El jefe de la compañía se abalanzó de inmediato sobre Ron, diciendo que no podía ser. El hombre que le había hablado del material dijo que tanto nobles como plebeyos estaban encantados de vestir ropas hechas de chora. De repente, Gerald también se interesó por las palabras de su hijo. Recordó las palabras del jefe de la compañía comercial que le había hablado personalmente de este tejido. Bueno, el hombre también empezó a justificarse diciendo que el asunto de la tela lo llevaban sus conocidos más cercanos, en los que confiaba como en sí mismo. Ron añadió que el tejido isocroico tenía una desventaja más. Al ser de origen vegetal, el tejido tenía una especie de caducidad. Y en cuanto levantaba la cortina, notaba inmediatamente la aparición de moho. Como el material eran tallos de plantas, la tela era muy sensible a la humedad. Y hacía poco que había pasado la estación de las lluvias, así que la tela había tenido tiempo de deteriorarse. Ron se imaginó lo ofendido que estaba el dueño de la empresa comercial, que no tenía alternativas, solo la tela cromada. Finalmente, el tipo reveló que el cromo era una hierba común, por lo que podía encontrarse en los territorios cercanos, así que no debería haber problemas para obtener los materiales. Ron añadió que solo estaba suponiendo, pero si el dueño de la compañía comercial esperaba hacer de los aristócratas sus principales clientes, debería haber probado y añadido la franela al crear el tejido. El Croy no era un mal material en sí mismo. Era ligero y transpirable, lo cual era una gran ventaja. Y si lo diluías con franela, podías reducir considerablemente el coste de la mercancía. Y gastando un poco más de dinero en él, era posible ahorrar dinero más adelante en el material básico, al mismo tiempo que el producto acabado resultaba más suave y fresco. Kieran también puso de su parte que la franela necesitaba artesanos cualificados para trabajarla. Tendría que encontrar un tejedor con las habilidades adecuadas. Pero, afortunadamente, en el pequeño pueblo cercano a la mansión, había un gremio de tejedores que contaba con artesanos en abundancia. Sin embargo, en tal caso, habría que reconsiderar el reparto de beneficios a la hora de añadir nuevas telas,
en función de la cantidad que cada uno hubiera aportado a la producción. En cualquier caso, la opción sugerida por Ron era mejor. Por fin terminó. Ron dijo que ahora tenía que volver a la finca para pasar tiempo con su hija. Le dijo a Frances que se despidiera de su abuelo y de su tío. La propia Frances no entendía por qué su padre les había ayudado tan fácilmente y estaba a punto de marcharse. Sin embargo, como de costumbre, toda la situación fue salvada por Gerald. Se dio cuenta de que ya era hora de que su hijo, que no tenía ninguna ambición, se involucrara en algún negocio. Así que le confió esta empresa relacionada con la ropa. Por supuesto, Vincent no se alegró de esta noticia, pero Gerald le dijo que creía que el jefe del grupo comercial necesitaba a alguien con conocimientos en este campo, y el dueño de la empresa se lo confirmó de inmediato. El jefe de la empresa comercial comenzó de inmediato a elogiar a Ron, calificándolo de erudito. El hombre prometió ayudarlo si tenía éxito. Kieran añadió que, aunque no entendía mucho de telas, él también prometía ayudar a Ron en todo lo que pudiera por el bien de la casa Rombardi. Ron empezó a mostrarse dubitativo, pero Frances enseguida empezó a acribillarlo a preguntas sobre si iba a ayudar a su tío. Por supuesto, Ron estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su hija, así que se ofreció a reescribir el contrato y la siguió hasta el estudio con ese propósito. Todos querían a Vincent solo por la posición del hijo mayor, mientras que era como si Ron y su hermano mayor no existieran para la familia real. Por eso Vincent había asistido hasta ahora a todas las recepciones del Palacio Real en nombre de los Rombardi. Sin embargo, el heredero de la casa siempre era elegido por un concurso justo. Frances se dio cuenta de que si esta empresa tenía mucho éxito, la próxima vez la invitación a la familia real vendría en nombre de su padre. Y había alguien en el Palacio Imperial a quien Frances debía conocer cuanto antes: el segundo príncipe, Ferenc Durelli. Al día siguiente, Frances estaba encantada con la rapidez con que Alfred había terminado el busto de la madre de Ron. El muchacho dijo que lo había hecho tan deprisa porque era un encargo especial de la propia joven ama. Frances echó un vistazo bajo el lienzo que envolvía el perfil terminado de su abuela. Los ojos ya se le humedecían de alegría, pero Alfred dijo que tenía que corregir algunas cosas más, pero la muchacha le hizo callar de inmediato, diciendo que el trabajo era perfecto. Frances también cogió la obra terminada del tronco y agradeció profusamente al muchacho. Bueno, Alfred a su vez se inclinó ante la chica, dándole las gracias por darle una oportunidad y creer en él. Confesó que todo este tiempo había estado preocupado, porque el negocio familiar de sus parientes era trabajar con barcos. Así que el chico se preguntaba constantemente si estaba haciendo lo correcto dedicando tiempo a la escultura. Pues bien, mientras trabajaba en el encargo, Francis Alfred se dio cuenta de que estaba locamente enamorado de este trabajo. Ahora sustituía a su padre y trabajaba como carpintero, pero cuando tenía un minuto libre, siempre dedicaba tiempo a la escultura. Se obsesionó con la idea de convertirse en el mejor escultor del barrio, y estaba locamente agradecido a Frances por ser quien le permitió encender una chispa tan brillante en su interior. Decir que las esculturas de Frances tenían valor le transmitía fuerza. En otra vida, aunque Alfred trabajaba con sudor como carpintero, no descansaba los fines de semana, sino que tallaba esculturas. En silencio encontró su camino y pudo brillar con luz propia al final de este duro camino. El rey le concedió personalmente un lujoso apellido y una pequeña casa a las afueras de la ciudad. De repente, Frances preguntó al muchacho si quería hacer esculturas algo más que los fines de semana. Añadió que si podía hacerlo todos los días, alcanzaría antes su sueño. Frances volvió a casa y observó cómo las grandes hojas de los árboles dejaban una agradable y hermosa sombra en el suelo. Sin embargo, eso no la hizo feliz, pues recordó cómo en una vida pasada el bosque siempre verde del que Vincent se había deshecho no solo era un regalo real, sino un lugar muy importante para su abuelo, Gerald. La abuela Frances, esposa de Gerald, odiaba la lúgubre visión de las hojas que caían en otoño
y por eso disfrutaba sinceramente paseando con Geralt por el sendero del bosque siempre verde. Incluso después de la muerte de su abuela, que dejó a Geralt solo, endureciéndolo y volviéndolo más violento, siguió caminando por el bosque todos los días por ese mismo sendero. Continuó haciéndolo hasta que sus ojos se nublaron por completo y quedó postrado en cama. De repente, Geralt salió al encuentro de Frances. La chica corrió hacia él y él le preguntó qué la traía al salón principal de la mansión. La chica empezó a gritar que tenía algún regalo para su abuelo, por eso le estaba esperando. El anciano sonrió y no podía creer que su nieta, a la que no estaba especialmente unido, tuviera un regalo para él. Francisco empezó a tirarle de la manga y él se preocupó dulcemente de que se le hubiera caído. Pero en cuanto vio el busto de su esposa favorita, sus ojos se abrieron inmediatamente de sorpresa. Las lágrimas empezaron a correr lentamente por sus mejillas. Geralt se quedó literalmente helado. Frances se alegró de que su abuelo por fin pudiera ver a su esposa después de mucho tiempo. Su busto era a la vez un regalo y una tarea cumplida que le había encomendado su profesor. Frances le contó a Geralt que Ron había dibujado un retrato de Cantarella, su abuela, y Frances le había pedido a su amiga una escultura. Tras decir esto, Geralt lloró aún más. Le conmovía que su hijo y su nieta hubieran puesto tanto empeño en simplemente complacer al anciano y remover sus recuerdos. En los últimos años de su vida, en el otro mundo, Geralt había perdido la vista, por lo que le entristecía profundamente no poder ver e incluso retratar a Cantarella. Pero ahora, en el nuevo mundo, aunque su vista se deteriorara más tarde, sería capaz de recordar su imagen tocando el busto con la punta de los dedos. Frances preguntó preocupado a Geralt si le gustaba la obra. Enjugándose las lágrimas, el anciano respondió que no solo le gustaba, sino que se había enamorado de ella. Finalmente se recompuso y dijo que un regalo debe tener un precio. Como era de esperar, reconoció inmediatamente el material de los deberes, que conocía muy bien. Frances le preguntó a su abuelo si el regalo le hacía feliz. Él dijo que tenía muchos recuerdos felices de Cantarella, así que ahora se llenaba de felicidad mirando su estatua. La niña dijo que como su abuelo era feliz, ella también lo era. Y con eso bastaba. Además, Frances se dio cuenta de que tendría muchas más oportunidades de demostrar su valía en las clases. De hecho, el objetivo de las clases no era obtener notas, porque no hacían avanzar al heredero en la fila. Frances se dio cuenta de que si obtenía notas de Geralt, el sistema de calificaciones de aquí no contaría como comercio a pérdida. Además, el anciano dijo que las reglas de etiqueta decían que era imposible aceptar gratis un regalo tan maravilloso. Geralt pidió a Frances que no tomara a su abuelo por un ignorante. Le preguntó a su nieta qué quería por el trabajo que había hecho. Ella se dio cuenta de que solo un completo ignorante pediría ahora dinero por hacer su tarea. Dijo que la escultura la había tallado su amigo, que se llamaba Alfred. Frances no podía dejar pasar la oportunidad de relacionar al genio oculto con la heroína, que apreciaba a los maestros de su oficio por encima de todo. Así que pidió a su abuelo que exaltara al joven maestro. Por fin llegó el día en que los aprendices debían entregar su trabajo. Keiran ya estaba delante de sus alumnos e invitó a todos a mirar los resultados de sus deberes. Keiran miró a todos los alumnos y se dio cuenta de que Veles no había terminado nada. Los dos gemelos vendieron el tocón a un criado, que lo aserró para hacer leña. Añadieron que no obligaron al hombre a comprarla, pues necesitaba combustible para su estufa. Keiran asintió, pues la tarea se consideraba hecha de todos modos. Se volvió hacia Lauren y le preguntó cómo le iban las cosas. La muchacha dijo que había hecho carbón con el tocón y se lo había vendido al herrero de la mansión. Sin embargo, tuvo que dar algo de dinero de los prados que la ayudaron. Por lo tanto, solo ganó 15 cobres. Sin embargo, el maestro pensó que este resultado era admirable. Lauren produjo un artículo especial del tocón y lo vendió a donde estaba definitivamente en la demanda. Esto era muy razonable. Para Frances fue inesperado. No creía que Lauren, que por lo general siempre era tímida y taciturna, pudiera ser tan emprendedora. Finalmente, le llegó el turno y a la propia Frances.
A Keiran le sorprendió que la niña no llevara ni un cobre encima. Le preguntó si no había hecho los deberes. La niña sonrió y dijo que sí los había hecho. Frances empezó a contarle cómo había hecho una escultura con un tronco y se la había regalado a un hombre necesitado, lo que le hizo muy feliz. Y a cambio, él le regaló un broche de esmeraldas que ahora adornaba su cuello. Frances añadió que también había pagado al hombre que había tallado la escultura una remuneración adecuada. Por supuesto, Veles no se creyó toda la historia, pues no creía posible conseguir un broche tan bonito para una escultura de madera. Empezó a acusarla de que Frances se había limitado a traer el broche auténtico e intentaba engañar a todo el mundo. Pero la muchacha dijo inmediatamente que el destinatario de la escultura era Geralt y que Veles podría haberle preguntado personalmente al respecto. Frances estaba increíblemente orgullosa de su triunfo. Se dio cuenta de que si Francis seguía llamándola mestiza, ilegítima y bastarda, acabaría siendo destronado por el objeto de sus burlas. Por supuesto, al final, le disgustaría mucho que le arrebataran todo para que el derecho debiera ser suyo. Y eso era solo el principio. Keiran dijo que, en ese caso, era seguro dar por terminada la lección de hoy. Tras las palabras del profesor, Frances se acercó a Lauren y le dijo que había hecho un gran trabajo con los deberes. La chica se avergonzó y dijo que Frances lo había hecho mucho mejor que ella. Tampoco perdió la oportunidad de hacerle un cumplido sobre sus nuevas joyas. Frances dijo que Keiran había dicho todo lo correcto. Lauren estaba actuando realmente según los principios del oficio. Empezó a colmar a su prima de piropos, tratando de hacerse amiga suya. Lauren, hermana de Veles, en el otro mundo por culpa de una vaca, apenas alcanzó la mayoría de edad y se casó con un aristócrata mucho mayor que ella. Lauren, entonces descuidada por su propio esposo, ridiculizada incluso por los sirvientes, rechazada por la familia en la que confiaba, comenzó a marchitarse. Y al final, Lauren se quedó sola en casa ajena, lejos de los Rombardi. Y tras unos años de matrimonio, decidió suicidarse y se fue a la tierra húmeda. La última vez, en otro mundo, Frances vio a Lauren como una niña frágil, que lloraba constantemente o balbuceaba que no quería irse de la mansión Rombardi. En aquel momento, Frances había pensado que Lauren era demasiado refinada y débil, pero resultó que al final era mucho más sensata que Veles y las dos gemelas. Así que ahora la chica le ofrecía amistad a su prima. Frances añadió que hoy era solo su segunda lección, por lo que estaba muy agradecida si Lauren la ayudaba a instalarse. En respuesta, la chica sonrió y dijo que estaría encantada de hacerlo. Todavía había una gran oportunidad para Frances de criar un buen especialista, que sería de gran utilidad en el futuro de Rombardi. Así que la chica no quería dejar que su prima muriera de nuevo tan sin sentido y por la mala gente que la había rodeado toda su vida.